Muy buenas noches. Mi nombre es Sandra Marcela Sandoval. Me encuentro realizando primer semestre de Administración de Empresas en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Tengo 38 años. Mi percepción sobre la política y cultura política alrededor de mi entorno podría considerar que se encuentra altamente golpeada por niveles de corrupción, considerando que se han visto manifestadas en las altas instancias como la de los magistrados de la Corte Suprema, que hemos visto que están involucrados en problemas de corrupción. Entre esto no olvidemos que hace unos meses el magistrado de la Corte Institucional también se vio involucrado en estos problemas. Ahora, si podríamos ver, esto va a realizar una modificación o reforma política para la Corte Suprema, donde van a tener remodificaciones sobre que le van a quitar el poder de votación. Así que, ¿qué estamos haciendo con los entes veedores de que? Muchas gracias. Esta es mi percepción a nivel personal. Gracias por su atención. Buenas noches, mi nombre es Darlene Porras, tengo 18 años y curso tercer año de Derecho en la Universidad Libre Seccional Cúcuta. Respecto a la primera pregunta sobre qué entiendo sobre el concepto de cultura, en general la cultura abarca distintas formas y expresiones de una comunidad. Son aquellas costumbres, prácticas, normas, maneras de ser, rituales, incluso la vestimenta que identifica a un grupo social. ¿Esto a qué se traduce? Se traduce a una orientación y una guía que tienen estas personas y que además de eso da significado a su quehacer y sus necesidades sociales. La segunda pregunta, de qué entiendo por política, creo que se puede remontar la política desde los estadios más primitivos del ser humano. El ser humano y la comunidad siempre ha tenido esa necesidad de tener un líder, de tener representantes, personas que organicen la sociedad, puesto que no todas las personas en una sociedad se puede hablar, sino sería... claramente sería un desorden total en una población. Entonces, la persona siempre ha tenido la necesidad de sentirse representado y que esta persona, además de organizar la sociedad, también pueda cumplir y satisfacer las necesidades básicas de la persona. En la actualidad, cuando pensamos en el concepto de política, se nos viene a la mente el poder, y sí, es cierto, es la administración y organización de poder, así como la política debe encargarse de la administración de recursos con el fin de satisfacer las necesidades de cualquier sociedad. Creo que la política se supone que ese es como el deber ser de la política, el puente entre los administrados, nosotros el pueblo, con la administración. ¿Cómo creo que se refleja la cultura política en el entorno? Bueno, si hablamos de la aplicación del estudio de la cultura política, creo que esto se vería reflejado en los estudios que deben hacer o debería hacer el Congreso para poder legislar, para poder hacer leyes nuevas. El Congreso se le asigna un rubro para investigaciones, para poder crear leyes nuevas. Entonces el Congreso, los congresistas, las personas que nosotros elegimos, deben visitar a la comunidad, hablar con la comunidad y saber cuáles son las necesidades y qué es lo que está faltando en el país para poderse legislar. Asimismo, como ellos tienen la posibilidad de hacer un derecho comparado, viajar a otros países para poder adoptar ciertas leyes y normas a nuestra sociedad, dependiendo de las necesidades que claramente se han estudiado previamente. Si hablamos de cultura arraigada políticamente en nuestra sociedad, en estos momentos estamos viendo una cultura altamente corrupta, donde los políticos han adoptado este tipo de actividades o de comportamientos claramente afectando a nuestra sociedad, pero asimismo una cultura política arraigada en nuestro país es que por las necesidades que pasan muchas de las personas, entonces se ve lo que es el compro de votos para las elecciones, el favoritismo, lo que también llamamos apalancamiento para los puestos políticos, el amiguismo y favoritismo para ciertos sectores de la sociedad. Eso también puede ser algunos aspectos que actualmente en nuestra sociedad se está viendo y que lastimosamente se ha venido arraigando a nuestra sociedad a lo largo del tiempo. Muchas gracias.
se me encargó la misión de realizar esta entrevista para un trabajo de investigación. A la primera pregunta, ¿qué entiende por concepto de cultura? La segunda, ¿qué entiende por el concepto de política? La tercera, ¿qué se entiende por el concepto de cultura política? Y a la cuarta pregunta, ¿cómo cree que se ve reflejada la cultura política en su entorno? A la primera pregunta podemos responder que la cultura es el conocimiento, la creencia, el arte, la ley, la moral, las costumbres, los hábitos y habilidades adquiridas por el hombre a nivel familiar y a nivel social. También se puede explicar que es el cultivo del espíritu humano y de las facultades intelectuales como base y fundamento de lo que somos. A la pregunta, ¿qué es política? Podemos decir que es el proceso de tomar decisiones para aplicar a miembros de una sociedad. Es la ideología que centra a un grupo de personas que lideran y cuidan las garantías de las leyes y la Constitución en un conglomerado social. La pregunta de la cultura política se puede definir como un conjunto de orientaciones de nuestros conocimientos, creencias, actitudes aplicadas en una población determinada y en consecuencia de las diferentes metas. En la calidad de vida también se puede definir que la cultura política es la calidad de vida democrática y su origen, su evolución de diferentes teorías para lograr el progreso de una comunidad. ¿Cómo cree que se ve reflejada la cultura política en nuestro entorno? En varias formas. La cultura política en nuestro entorno se puede ver reflejada ya sea por el alto grado de corrupción de nuestros líderes y de nuestros diferentes gobernantes en nuestro medio social. También se puede ver reflejada en la calidad de vida en que se mantiene una sociedad con el goce y el usufructo de todos los beneficios logrados y conseguidos por nuestros líderes mediante la cultura de política. Mi nombre, Luis Omar Pérez Sandoval, soy abogado de profesión, tengo 56 años y vivo feliz en nuestro país llamado Colombia. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Sandoval, soy estudiante de Derecho en la Universidad Francisco de Paula de Santander y se me ha consultado acerca de 4 preguntas. La primera de ellas es qué concepto tengo de lo que es la cultura. Es para mí un grupo de costumbres, creencias, juicios de valor que tienen una determinada comunidad con lo cual forja su identidad. La segunda pregunta es qué concepto tengo de política. Es para mí el arte de gobernar. Es la rama social mutable que se utiliza para poder gobernar y administrar una sociedad para velar por el bienestar de todos los que conviven en ella. Acerca de lo que es la cultura política, creo que a mi forma de pensar hay 2. La que expone el gobernante, que es la creencia de cómo debe gobernar, de cómo debe llevar a cabo las riendas de la comunidad que tiene a su cargo, y el otro concepto es el que tienen los gobernados acerca de la creencia de cómo deben ser gobernados y que al final de cuentas los faculta para calificar la forma en que está llevando a cabo el gobierno. Sobre la cuarta pregunta, donde dice que cómo afecta esto a nuestro entorno, lo afecta de la forma más participativa, dado que de la parte de los gobernados, la cultura política afecta la percepción que tengan ellos sobre sus gobernantes, la percepción sobre lo que está bien y lo que está mal. Igualmente, desde el punto de vista del gobierno o de los gobernantes, los afecta dado que aplican, se sumen a esta cultura en la cual se puede incluir la moral, y eso los lleva a tener una idea, una ideología sobre cómo deben llevar a cabo las riendas del gobierno, sobre cómo deben mandar sobre sus gobernados. Creo que esta es la forma en que la afecta al entorno. Obviamente siempre habrá choque de ideas, de creencias, y pues esto es lo que hace la diversidad ideológica. No tengo nada más que agregar. Muchas gracias. Sí, buenas tardes, mi nombre es Leslie Carolina Gómez, soy contador público de profesión
oficial de cumplimiento de ocupación en una empresa de transporte, para colaborarle pues a mi amiga Sandra con la entrevista sobre el significado de la cultura. Bueno, cultura son todas las creencias, leyes, costumbres y todos los hábitos y habilidades adquiridos por los seres humanos, no solo en el núcleo familiar, sino también en su entorno social, para ser parte de la comunidad. En cuanto a la pregunta de qué entiendo por política, la política es una ideología que tienen las sociedades y las sociedades a nivel mundial para poder elegir a sus gobernantes. ¿Qué es cultura política? Pues es un hecho netamente democrático, donde ya por todas esas creencias y por todas esas conocimientos que tenemos, pues elegimos a nuestros gobernantes para que dirijan nuestras ciudades, nuestros departamentos y nuestro país. En que el entorno político en mi ciudad pues es un poco escandaloso, la verdad, diría yo muy deprimente, muy triste, porque los políticos en nuestra ciudad son desalejados y desapegados de nuestra región. Para lo único que nos buscan y nos solicitan es cuando necesitan el voto, y de resto la ciudadanía, el departamento y las ciudades, los municipios de nuestro departamento pues no valen. Con mucho gusto, que Dios los bendiga. Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Alfonso Sandoval Villanueva, soy estudiante de Derecho de la Universidad Francisco de Paula Santander. Sobre las 4 preguntas que se me realizaron, sobre la primera, que es el concepto de cultura, pues para mí es un conjunto de costumbres, conocimientos y manifestaciones tradicionales de un pueblo o sociedad que casi siempre son heredadas por nuestros familiares. Sobre la segunda, que es el concepto de política, pues que es una ciencia aplicable a varias personas para que éstas puedan ejercer o gobernar sobre un estado. Sobre lo que es cultura política, es un conjunto de conocimientos basados en una ciencia que estudia las costumbres y la ética en una sociedad para así poder gobernar un mejor estado. Sobre cómo se refleja la cultura política en nuestro entorno, pues esta es reflejada por los partidos políticos, por el gobierno y por las crisis sociales que enfrenta nuestro país. Así es como la gente pues percibe esta cultura política. Gracias.